Vecinos tóxicos. Lo que hicieron es de no creer. Desde que me mudé a este vecindario, nunca imaginé que la experiencia sería tan extraña. No sé si llamarlo mala suerte o simple ignorancia, pero lo que empezó como una mudanza rutinaria pronto se convirtió en una pesadilla gracias a los vecinos que, por alguna razón, decidieron que no me querían allí. No estoy exagerando. Los problemas comenzaron casi inmediatamente después de instalarme en mi nuevo apartamento, y con el tiempo, los incidentes se volvieron más frecuentes, hasta llegar al punto en que no podía creer lo que estaba pasando. Mi nombre es Laura, y para contextualizar, soy una persona bastante tranquila. Me gusta vivir mi vida de manera discreta, disfrutar de mis días de descanso y trabajar en lo mío sin causar molestias a nadie. No suelo involucrarme en dramas, y siempre trato de mantener una actitud respetuosa con quienes me rodean. Pero mis nuevos vecinos parecían tener un concepto completamente diferente de la convivencia. Al principio, todo parecía normal. El vecindario era bastante tranquilo, con casas bien cuidadas y vecinos que saludaban cortésmente al pasar. Mi apartamento estaba en un bloque de edificios, y me alegró encontrar un lugar limpio y cómodo donde establecerme. Había hecho algunas búsquedas previas sobre la zona, y nada me hizo pensar que estaba a punto de entrar en una situación tan complicada. Mi primer encuentro con los vecinos fue en el pasillo. Una señora de unos 50 años, de cabello rubio platino y una actitud que rayaba en lo altivo, me bloqueó la entrada de mi departamento mientras me presentaba con una sonrisa forzada. Hola, soy Teresa, vivo en el apartamento de enfrente, dijo con una amabilidad que no correspondía con la mirada fría que me lanzó después. Espero que te hayas instalado bien, pero asegúrate de que tu perro no haga ruido por la noche. Aquí se valoran mucho la paz y la tranquilidad, y algunos no soportan el sonido de las mascotas. Mi perro, un labrador llamado Rocky, tiene el hábito de jugar un poco por las tardes, pero nunca he tenido problemas con el ruido. Acepté el comentario de Teresa con una sonrisa y le prometí que tendría cuidado. Sin embargo, no pude evitar notar el tono condescendiente de su voz, como si ya me estuviera evaluando. El segundo encuentro ocurrió apenas una semana después. Estaba en mi apartamento, disfrutando de una tarde tranquila, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, me encontré con Teresa, acompañada de su esposo, Javier, un hombre que no tenía ni una pizca de simpatía en su rostro. Estaban visiblemente molestos. Tu perro volvió a ladrar a las 3 de la mañana, dijo Javier, sin ningún saludo previo. No podemos permitir que eso siga pasando. ¿No tienes más control sobre él? Me quedé atónita. Si bien Rocky es un perro que puede ser un poco ruidoso cuando juega, nunca había causado molestias a esa hora. Inmediatamente me defendí. Mis disculpas si ha causado molestias, pero la verdad es que a esa hora él estaba dentro de mi apartamento. Es imposible que haya ladrado tan fuerte desde aquí. Teresa y Javier no parecían convencidos. Me pidieron que bajara el volumen de mi música por la noche, y aunque traté de explicarles que nunca había tenido la intención de hacer ruido, la conversación terminó en una especie de ultimátum. Asegúrate de que eso no vuelva a suceder, o vamos a tener que llamar a la administración. ¿Llamar a la administración? ¿Por un perro que ni siquiera había hecho ruido? Eso me pareció totalmente desproporcionado, pero preferí no escalar la situación y les aseguré que tendría más cuidado. Pero las cosas no hicieron más que empeorar. La siguiente semana, me encontré con que alguien había dejado una nota en mi puerta. Era de la señora Teresa, y estaba escrita con letra grande y agresiva. Parece que no entiendes el concepto de vivir en comunidad. Tienes que dejar de molestar a los demás con el ruido de tu perro. Si no puedes controlarlo, busca otra solución. Me sentí impotente, pero lo peor de todo es que ni siquiera sabía si mis vecinos de alrededor estaban realmente molestos o si Teresa y Javier simplemente habían decidido tomarse la justicia por su cuenta. Pero para evitar más conflictos, tomé la decisión de hablar con la administración y preguntar sobre las reglas del vecindario respecto a los animales y el ruido. Me dijeron que no había ninguna queja formal, pero que, por supuesto, debíamos ser respetuosos con el entorno. Pensé que la situación se resolvería tras ese paso, pero estaba lejos de ser así. Poco después de esa conversación, comencé a notar pequeños detalles extraños. A menudo veía a Teresa y a Javier observándome desde las ventanas de su apartamento. No podía entender si era paranoia o si realmente estaban pendientes de todo lo que hacía. Sin embargo, lo más inquietante fue cuando empecé a recibir llamadas misteriosas en mi teléfono. Una tarde, mientras estaba descansando, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Al contestar, no escuché ninguna voz al principio, solo respiraciones. Luego, una voz áspera y distorsionada dijo: «Te estamos vigilando. Si no te das cuenta de lo que estás haciendo, las cosas se pondrán mucho peor». Colgué rápidamente,
Pero el mensaje se quedó grabado en mi mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mis vecinos estaban obsesionados con mí y con mi perro? No entendía si realmente había algo que yo estuviera haciendo mal, o si simplemente me había tocado vivir junto a personas que tenían un control enfermizo sobre lo que sucedía en el vecindario. Las semanas siguientes fueron una constante batalla por mantener la paz, pero los incidentes no se detenían. En una ocasión, encontré mi coche rayado con un mensaje escrito con tiza. Eres la nueva plaga del vecindario. Y otra vez, un sábado por la noche, mi puerta fue golpeada con tanta fuerza que pensé que la pared podría caer. Un día, finalmente me decidí a confrontar a Teresa y Javier. Estaba cansada de vivir en constante tensión y no poder disfrutar de mi propio hogar. Al abrir la puerta, los encontré juntos, como siempre, con esa mirada acusadora. ¿Qué pasa con ustedes?, les pregunté sin rodeos. ¿Por qué me hacen esto? Javier me miró fríamente. No te estamos haciendo nada. Solo te estamos pidiendo que respetes la comunidad. Pero si no puedes hacerlo, entonces tendrás que irte. Esto no es lo que imaginé cuando me mudé aquí, respondí, intentando mantener la calma. Solo quiero vivir en paz, pero parece que no me dejan. Teresa, con una sonrisa que no era nada amigable, me respondió. La paz se mantiene con respeto, Laura. Y si no sabes cómo hacerlo, es mejor que te vayas. Esa fue la última gota. No podía más. Decidí que debía hacer algo para detener este acoso. Hablé con otros vecinos, y algunos me apoyaron, otros no querían involucrarse, pero todos coincidieron en que algo raro estaba sucediendo con Teresa y Javier. Al final, entendí que lo que mis vecinos hacían no era solo cuestión de malas actitudes o de simple envidia. Había algo mucho más tóxico en su comportamiento, algo que iba más allá de simples quejas. Era una cuestión de control, de querer imponer su voluntad a los demás. Y lo peor de todo es que parecían disfrutar viendo cómo mi vida se complicaba cada vez más. Lo que empezó como una pequeña molestia pronto se convirtió en un caos. Y lo peor es que nunca imaginé que mis vecinos serían capaces de llevar las cosas a un nivel tan extremo. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Segunda parte. Lo que ocurrió después del enfrentamiento con Teresa y Javier fue algo que jamás imaginé. En ese momento, pensé que había llegado al límite de la situación, que las cosas ya no podían empeorar más. Pero no sabía que estaba a punto de entrar en una nueva fase de esa pesadilla que mis vecinos habían comenzado a crearme. Después de la conversación en la que me enfrenté a Teresa y Javier, esperé, con una mezcla de esperanza y temor, que las cosas se calmaran. Pensé que finalmente verían que yo no iba a ceder ante sus manipulaciones y que, al menos, tendríamos la oportunidad de vivir en paz. Pero me equivoqué, mucho más de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para salir al trabajo, escuché un ruido fuera de mi puerta. Al abrirla, me encontré con un paquete grande, cerrado con cinta adhesiva y sin remitente. Al principio, pensé que se trataba de un error, que alguien había dejado un paquete equivocado en mi puerta. Pero cuando lo levanté y lo revisé más de cerca, algo me pareció raro. El paquete estaba sellado de una manera extraña, casi demasiado perfecta. Me sentí incómoda al instante, pero decidí abrirlo. Al cortar la cinta, dentro encontré una nota. Estaba escrita con letra irregular, como si alguien estuviera tratando de disimular su escritura, y el contenido de la carta me heló la sangre. Te advertimos, si no dejas de hacer ruido, te haremos saber lo que puede pasar cuando no respetas las reglas del vecindario. Tu perro no es el único problema. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En ese momento, ya no se trataba solo de quejas sobre el ruido o el comportamiento de Rocky. Era algo más, algo mucho más personal. El hecho de que la nota no solo mencionara a mi perro, sino que también insinuara una amenaza hacia mí, me hizo pensar que mis vecinos no solo estaban molestos, sino que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para que me fuera. Pero eso no fue todo. Esa misma noche, después de cenar, me senté en el sofá para ver un poco de televisión. Rocky estaba acostado a mi lado, como siempre, cuando escuché un ruido extraño en la ventana de la sala. Al principio, pensé que podría ser el viento, pero luego el ruido se repitió, seguido por una risa burlona. Miré hacia la ventana, y lo que vi me hizo casi caer del susto. A través de la cortina, pude distinguir la figura de alguien mirando fijamente dentro de mi apartamento. La silueta estaba demasiado cerca de la ventana, casi presionando el vidrio con la cara. Era la figura de una mujer, y aunque no podía ver sus rasgos con claridad, el simple hecho de saber que alguien estaba observando a través de la ventana me hizo sentir vulnerable y aterrada. No era la primera vez que sentía que me vigilaban, pero ahora, al tener pruebas tan claras, sabía que la situación había tomado un giro completamente diferente. Corrí a cerrar las cortinas y me apresuré a llamar a la policía. Al principio,
no estaba segura de si debía hacerlo. ¿Cómo podría explicar que alguien había estado mirando dentro de mi casa? ¿No sería esto una exageración? Pero cuando la operadora me preguntó si me sentía amenazada, la respuesta fue clara. Me sentía completamente aterrada. La policía llegó poco después, y aunque el oficial que atendió la llamada fue amable, me dejó claro que sin pruebas o sin una amenaza directa, no podían hacer mucho. Si vuelve a suceder, no dudes en llamarnos de nuevo, me dijo, pero en su rostro podía ver que también dudaba sobre qué tan grave era la situación. Después de todo, una simple mirada por una ventana no era algo por lo que pudiéramos hacer algo más allá de una advertencia. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar, y la imagen de esa figura espiándome a través de la ventana no me dejaba en paz. Me preguntaba si tendría que cambiarme de casa, si esto realmente valía la pena, o si debía quedarme y enfrentar el acoso. Al amanecer, decidí que no iba a dejar que mis vecinos me echaran de mi hogar. Pero tenía que estar más alerta. Las semanas siguientes transcurrieron con una tensa calma. Aunque no hubo más incidentes tan flagrantes, la atmósfera en el vecindario se fue volviendo aún más incómoda. Vi a Teresa y a Javier más de una vez mirando por las ventanas, como si estuvieran esperando a que cometiera algún error. Sentía sus ojos sobre mí en todo momento, y cada vez que salía a la calle o me asomaba a mi balcón, tenía la sensación de que estaban observándome. Un día, cuando estaba saliendo de mi departamento para ir al supermercado, me encontré con Javier en el pasillo. Estaba en su puerta, claramente esperando a que yo pasara. ¿Cómo va todo, Laura?, me dijo con una sonrisa, que aunque era amigable, no lograba esconder su mirada fría. Espero que hayas entendido lo que te dijimos. Aquí nos gusta la tranquilidad, y necesitamos que respetes las normas. Yo, tratando de mantener la calma, respondí lo mejor que pude. Sí, ya lo entendí, Javier. No hay problema. Pero en ese momento, sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, y podía percibir la presión que cada vez más ejercían sobre mí. No se trataba solo de un problema de convivencia, era algo mucho más personal, como si todo lo que hiciera fuera observado y juzgado. Las amenazas, las miradas furtivas, los pequeños gestos de hostilidad se volvieron mi día a día. Pero lo peor de todo fue lo que pasó después. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, regresé a mi apartamento, agotada. Cuando entré, vi que la puerta estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera entrado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras revisaba rápidamente cada habitación. Todo parecía en su lugar, hasta que llegué a la sala. Allí, sobre la mesa, había una nueva carta. Pero esta no era una simple amenaza. Esta era más clara, más directa, y mucho más peligrosa. Sabemos lo que haces cuando nadie te ve. No te atrevas a ignorar nuestras advertencias. Si no te vas, las consecuencias serán peores. En ese momento, supe que estaba en peligro. Ya no se trataba de vecinos molestos, se trataba de una amenaza real. Mis vecinos, Teresa y Javier, no solo querían que me fuera, sino que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. No iba a permitir que me intimidaran. No iba a dejar que me echara nadie. Mi vida estaba en juego, y esta batalla apenas comenzaba. Tercera parte. La carta sobre la mesa, con su amenaza clara y directa, fue el punto de quiebre. Sabía que debía actuar rápido, pero no sabía qué camino tomar. Tenía que protegerme, pero también me preocupaba la seguridad de Rocky. La situación ya no solo era incómoda, ahora era peligrosa. Mis vecinos no estaban jugando. Tenían una agenda, y todo apuntaba a que yo era el objetivo. Esa misma noche, después de leer la carta, me senté en el sofá, mirando el papel una y otra vez. Las palabras, las consecuencias serán peores, resonaban en mi cabeza. No sabía si debía tomarlo como una amenaza vacía o como una advertencia seria. Lo que sí sabía era que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando que algo más sucediera. No podía permitir que me acorralaran en mi propio hogar. Decidí llamar a la policía nuevamente, pero esta vez con una actitud diferente. No solo quería hacer un reporte, sino que necesitaba que tomaran acción. Les expliqué la situación con más detalle, mencionando las notas, las amenazas, la vigilancia constante, y cómo ya no podía vivir en paz. La policía me prometió que investigarían, pero también me advirtieron que sin pruebas concretas o sin una acción directa de los acosadores, sería difícil intervenir de inmediato. Aún así, me aseguraron que seguirían el caso. Después de la llamada, me sentí un poco más tranquila, pero sabía que la situación seguía siendo grave. Los días pasaban y, aunque no había más cartas, la presión de vivir bajo la constante amenaza de mis vecinos me estaba afectando emocionalmente. Cada ruido, cada sombra fuera de mi ventana,
me hacía saltar. Vivía con un nudo en el estómago, temerosa de lo que podría pasar. Estaba aterrada de que en cualquier momento, ellos decidieran actuar de manera más agresiva. Una noche, alrededor de la medianoche, me despertó el sonido de ladridos provenientes de la calle. Al principio, pensé que era algún perro que pasaba por el vecindario, pero algo no me pareció bien. Los ladridos de Rocky eran distintos, y sentí que algo raro estaba ocurriendo. Me levanté rápidamente de la cama y fui a la sala, donde encontré a Rocky, mirando hacia la ventana y ladrando sin cesar. Me asomé por la cortina, pero no vi nada fuera de lo común. El vecindario estaba tranquilo, como siempre, pero sentí esa misma presión que había sentido días antes, la sensación de que alguien estaba cerca. Al asomarme, vi algo que me heló la sangre. Teresa y Javier estaban al otro lado de la calle, de pie en su jardín, mirando directamente hacia mi apartamento. No era la primera vez que los veía cerca, pero esta vez había algo más inquietante. Estaban quietos, inmóviles, como estatuas, observando mi ventana. Sus ojos fijos en mi dirección me hicieron sentir como si estuvieran esperando que saliera. Mi respiración se aceleró, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. ¿Por qué me estaban vigilando tan intensamente a esas horas de la noche? No podía soportarlo más, decidí que no iba a quedarme esperando a que me atacaran. Tenía que encontrar una forma de hacer que se detuvieran, de una vez por todas. Esa misma mañana, tomé una decisión. Necesitaba pruebas, necesitaba algo tangible para que la policía pudiera actuar, para demostrar que mis vecinos no solo eran molestos, sino peligrosos. Llamé a un amigo de confianza, Carlos, que trabaja en seguridad y tecnología, y le expliqué todo lo que estaba pasando. Él aceptó ayudarme sin pensarlo, y en cuestión de horas, instaló cámaras de seguridad discretas alrededor de mi apartamento, tanto en la entrada como en las ventanas. Quería poder capturar cualquier movimiento extraño, cualquier detalle que pudiera incriminar a Teresa y Javier. Mientras Carlos se encargaba de la instalación, yo continuaba con mi vida cotidiana, aunque con una creciente sensación de miedo. Los días pasaban, pero la amenaza seguía latente. A veces sentía que estaba perdiendo la cabeza. Cada vez que salía, sentía sus ojos sobre mí. Cada vez que regresaba, temía encontrar alguna sorpresa desagradable esperando en mi puerta. La tensión era insoportable. Una semana después, Carlos me llamó para decirme que las cámaras estaban listas y que debía estar atenta. Él revisó el sistema y me enseñó cómo acceder a las grabaciones en caso de que necesitara evidencia. Estaba agradecida por su ayuda, pero también sentía un nudo en el estómago. A partir de ese momento, no tendría excusas. Si algo sucedía, lo sabría con certeza. No pasó mucho tiempo antes de que mis temores se confirmaran. Una noche, cuando revisé las grabaciones, vi algo que me heló la sangre. En la madrugada, exactamente a las 3:15 de la madrugada, se podía ver claramente la figura de Teresa en el pasillo del edificio. Estaba parada frente a mi puerta, mirando a través de la rendija de la puerta, como si estuviera esperando a que saliera. Pero lo que más me sorprendió fue que, después de unos minutos, Javier apareció detrás de ella, y juntos comenzaron a susurrar, mirando en dirección a mi apartamento. La cámara no captó sus voces, pero el comportamiento era claro. Estaban observando y vigilando, como si me estuvieran acechando. El miedo me recorrió por completo. Lo que estaba haciendo era mucho más que solo molestarme o hacerme sentir incómoda. Estaban espiándome, estaban acechando mi vida, esperando el momento oportuno para actuar. Al día siguiente, decidí que había llegado el momento de ir más allá. Fui a la policía con las grabaciones, y cuando las vieron, finalmente entendieron la gravedad de la situación. Era evidente que Teresa y Javier no solo eran personas molestas, sino que su comportamiento se estaba convirtiendo en algo mucho más serio. Las autoridades me aseguraron que tomarían las medidas necesarias para investigar, y me prometieron que hablarían con mis vecinos. El miedo seguía ahí, pero por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. La situación, aunque aún peligrosa, ya no me encontraba tan indefensa. Sabía que algo se estaba moviendo. Y, aunque no sabía si las cosas se resolverían de inmediato, algo dentro de mí cambió. No iba a permitir que me destruyeran, no iba a dejar que me echaran de mi casa. La batalla había comenzado de manera silenciosa, pero ahora las cartas estaban sobre la mesa. Mis vecinos ya no podían esconder su juego. La pregunta ahora era, ¿qué harían después? ¿Se detendrían? ¿O llevarían su acoso a un nivel aún más peligroso? Estaba lista para enfrentar lo que fuera. Última parte. La confrontación con Teresa y Javier se estaba acercando, y ya no era solo una cuestión de querer vivir en paz. Ahora, era una cuestión de supervivencia. La tensión había llegado a su punto más alto, y con las grabaciones en manos de la policía,
mi esperanza de que todo pudiera terminar pronto se encendió. Pero también sabía que esto podría desatar una serie de eventos que cambiarían todo. No sabía si estaba lista para lo que vendría, pero lo que sí sabía es que no podía dar un paso atrás. Pasaron un par de días después de que entregué las grabaciones a la policía, y aunque no me habían dado muchos detalles, algo dentro de mí me decía que las cosas estaban tomando un giro más serio. Durante ese tiempo, mis vecinos parecían haber disminuido sus visitas a las áreas comunes y su vigilancia sobre mí. Estaba paranoica, claro, pero sentía que las cosas habían cambiado, aunque no sabía si eso era una señal de que estaban empezando a tener miedo o si solo estaban planeando algo aún más siniestro. Una mañana, cuando me dirigí al trabajo, recibí una llamada inesperada. Era la policía. Laura, necesitamos que vengas a la estación lo antes posible. Tenemos novedades sobre tu caso. La voz del oficial sonaba grave, casi como si algo importante estuviera a punto de suceder. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si estaba lista para escuchar lo que iban a decirme, pero sabía que no podía ignorarlo. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí rápidamente a la estación. Cuando llegué, un oficial me recibió con una mirada seria. Las grabaciones que entregaste fueron suficientes para iniciar una investigación formal. Hemos hablado con tus vecinos, y, aunque al principio negaron todo, algo no encajaba. Hemos encontrado más pruebas, y no solo se trata de acoso. Teresa y Javier están involucrados en algo mucho más grande de lo que pensábamos. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué querían decir con algo más grande? Mi cabeza se llenó de preguntas, pero el oficial continuó hablando. Nos hemos dado cuenta de que Teresa y Javier no solo te estaban acosando por cuestiones triviales de vecindad. La vigilancia que hemos descubierto indica que estaban recolectando información sobre ti. No solo se trataba de observar tus movimientos, sino de obtener datos más privados, detalles que no tienen ningún sentido a menos que estén buscando algo más. Además, parece que hay registros de ellos haciendo lo mismo con otros vecinos en el pasado. Mi estómago se encogió al escuchar esto. Mis vecinos no solo estaban espiándome, sino que estaban involucrados en un comportamiento mucho más siniestro, mucho más organizado. Me sentí impotente, como si todo estuviera fuera de control. Pero había algo más que el oficial mencionó que me dejó sin aliento. Laura, también hemos encontrado información que sugiere que Teresa y Javier tienen antecedentes de acoso, y han sido parte de un grupo de personas que han manipulado a varios inquilinos en este edificio a lo largo de los años. Creemos que hay una red de intimidación y control en todo el vecindario, y te han estado utilizando como parte de su juego. Queremos que te mantengas alerta y que sigas colaborando con nosotros. Este caso está lejos de estar resuelto, pero ahora tenemos pruebas suficientes para actuar. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Había estado viviendo en un vecindario lleno de manipuladores y acosadores durante tanto tiempo? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún no entendía por completo el alcance de lo que estaba sucediendo. Lo único que sabía era que mis vecinos no eran lo que parecían, y estaban más involucrados en algo peligroso de lo que jamás imaginé. Cuando salí de la estación de policía, mi mente estaba hecha un torbellino. Estaba aterrada, sí, pero también sentía una furia creciente. Sabía que tenía que protegerme, pero también sabía que debía hacer todo lo posible para que no le sucediera a nadie más. Teresa y Javier no solo habían amenazado mi vida, sino que habían manipulado el vecindario a su antojo. Ya no solo era un problema personal, era un problema que afectaba a todos los que vivían allí. Esa misma noche, decidí que ya no podía esperar más. Tenía que confrontarlos, darles un ultimátum. No iba a vivir en su miedo más tiempo. Quería que se enfrentaran a las consecuencias de sus acciones, y si no lo hacían por las buenas, que fuera por las malas. Ya estaba harta de vivir como una prisionera en mi propia casa. A las 10 de la noche, me armé con acento agudo de valor y fui a la puerta de Teresa y Javier. Golpeé fuerte, con la mano temblando, pero decidida a hablar con ellos de una vez por todas. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Teresa, con su típica expresión fría y calculadora. Cuando me vio, su rostro se endureció, pero no dijo nada. Javier apareció detrás de ella, y en ese momento, ambos me miraron como si ya supieran lo que estaba por suceder. ¿Qué quieres?, dijo Teresa con desdén. Quiero que me escuchen, respondí, manteniendo la calma. Sé lo que han estado haciendo. Sé que no solo me han estado acosando, sino que han estado manipulando a todos en este vecindario, incluyendo a mí. Ya no voy a quedarme callada, y no voy a permitir que sigan con esto. La policía ya sabe lo que han hecho, y pronto las consecuencias llegarán. Es hora de que enfrenten la realidad de sus acciones. La expresión de Teresa se volvió aún más fría, pero Javier se tensó. Podía ver en sus ojos que la verdad había comenzado a calar hondo. ¿Crees que nos puedes detener?,
dijo Javier, su voz llena de amenaza. No soy yo quien va a detenerlos, respondí. Es la justicia, y la justicia nunca falla. No supe si las palabras que les dije realmente llegaron a ellos, pero lo que sí supe es que esa noche algo había cambiado. Ya no estaba sola, ya no era la víctima. Estaba tomando el control de mi vida, y mis vecinos sabían que no podían seguir acosándome sin consecuencias. La policía finalmente actuó, y en los días siguientes, Teresa y Javier fueron interrogados y, con las pruebas suficientes, arrestados por sus crímenes. La red de manipulación y acoso que habían tejido en el vecindario comenzó a desmoronarse, y muchos otros vecinos comenzaron a salir a la luz, revelando cómo habían sido víctimas de su control. Para mí, esa victoria significó mucho más que la tranquilidad de vivir sin miedo. Significaba que, finalmente, había recuperado mi poder, había enfrentado mis peores miedos y, al final, había salido victoriosa. Ahora, por fin, podía respirar tranquila. Pero esa experiencia, ese dolor, esa lucha, jamás se me olvidarán. Y, aunque el vecindario volvió a ser un lugar relativamente pacífico, siempre recordaré que la verdadera batalla no solo se gana con justicia, sino con valentía para enfrentar lo que parece insostenible. Y si alguna vez alguien más se encuentra atrapado en una situación similar, sabrán que, aunque el camino sea oscuro, siempre hay luz al final del túnel. Solo hay que saber dar el primer paso para encontrarla.